¿Alguna vez te has preguntado qué pasa por la mente de un niño que, sin saberlo, está a punto de vivir uno de los momentos que marcará toda su carrera? Porque eso fue exactamente lo que le pasó a Julián Álvarez cuando tenía apenas 11 años, un niño tímido con sueños enormes que de repente fue invitado a probarse en el Real Madrid. Y nadie, absolutamente nadie, imaginaba que ese capítulo que parecía perdido en el tiempo iba a resurgir tantos años después. Pero aquí está lo más loco. Esa experiencia no solo le cambió la vida, sino que también está empezando a reescribirse hoy, cuando Julián es una estrella consolidada en Europa. Y déjame decirte algo, lo que reveló hace poco no es cualquier detalle. Es una historia que mezcla nostalgia, oportunidades perdidas, giros del destino y hasta guiños que conectan directamente con el Barcelona. Sí, el mismo Barcelona que lo quiere desde hace tiempo. Y mientras los aficionados del Real Madrid se preguntan cómo se les escapó un talento así, los del Barça sueñan con verlo vestido de azul grana. Pero antes de llegar a eso, tenemos que regresar al inicio, a ese mes único en Valdebebas, a ese momento donde todo comenzó, donde un niño argentino empezó a ver que su sueño podía convertirse en realidad. Así que prepárate, porque aquí vamos a reconstruir esa historia desde dentro, desde la perspectiva del propio Julián, con detalles que casi nadie conocía. Aquel mes en Madrid no fue simplemente un viaje, fue un salto a un universo completamente nuevo para un niño que venía de un pueblo pequeño en Argentina. Julián recuerda cómo se dio la oportunidad casi de la nada. Un contacto, una invitación, y de repente estaba empacando maletas para vivir su primera experiencia en Europa. Para él, todo era gigantesco. Las instalaciones del Real Madrid, los jugadores jóvenes de élite, los entrenamientos, los campos perfectos, un mundo que parecía sacado de un sueño. Pero eso es apenas la superficie. Durante su prueba, Julián no solo entrenó. Jugó un torneo con el equipo infantil del Real Madrid. Y aquí viene uno de los momentos más impresionantes de esa historia. En semifinales enfrentó nada más y nada menos que al Barcelona. Sí, el clásico español vivido desde adentro por un niño de 11 años. Ese partido marcó a Julián de una manera especial. No solo sintió que podía competir al más alto nivel, también descubrió lo que significaba vivir un clásico, con esa pasión, esa tensión y ese ambiente que hace únicos a Madrid y Barcelona. Y por si fuera poco, también tuvo una experiencia que él mismo recuerda con emoción. Pudo estar presente en una semifinal de Champions entre Real Madrid y Barça. Imagina eso, un niño sentado en la grada del Bernabéu, viendo a dos gigantes del mundo disputar uno de los partidos más intensos del planeta. Esa imagen se le quedó grabada para siempre. Era como tener una visión de su futuro, como una señal de lo que quería llegar a ser. Pero esta historia tiene un detalle que muy pocos conocían. Mientras vivía esa prueba, Julián no estaba solo. Su papá lo acompañó y aquella fue la primera vez que su padre se subió a un avión en su vida. Para la familia Álvarez, ese viaje representaba mucho más que una oportunidad deportiva. Era un salto emocional, un paso hacia algo desconocido, una mezcla de ilusión y miedo. Y aunque todo parecía encaminado, aunque su rendimiento dejaba buenas sensaciones, el obstáculo no fue el talento, sino la realidad. Porque aquí llega el giro duro. Aunque el Real Madrid quedó satisfecho con la prueba, el club necesitaba que la familia de Julián se mudara a España. Debían estar legalmente instalados, disponibles y completamente comprometidos. Pero para una familia humilde del interior de Argentina, eso era prácticamente imposible. Los papeles, la estabilidad económica, el traslado completo, todo quedaba fuera de su alcance. El sueño se pausó antes de comenzar. No por falta de nivel, no por falta de interés, sino por circunstancias que estaban muy lejos de su control. Años después, muchos en el entorno del Real Madrid reconocerían que ese talento, el mismo que brilló después en River y que hoy triunfa en Europa, se les escapó por detalles burocráticos. Y esa espina, esa sensación de oportunidad perdida, es justo lo que hoy vuelve a abrir la conversación. Pero tranquilo, que esto apenas empieza, porque lo que vino después fue incluso más sorprendente. Julián regresó a Argentina sin saberlo, pero llevaba en su mente una semilla que ese mes en Madrid había plantado. Volvió a entrenar con la misma pasión de siempre, pero ahora con la certeza de que sí podía competir en Europa. Y poco a poco, esa convicción empezó a dar frutos. Primero fue River Plate. Ahí se moldeó, explotó y se convirtió en uno de los mejores delanteros juveniles del continente. Su crecimiento fue tan impresionante que en poco tiempo ya todos hablaban de él. Luego llegó su salto a Inglaterra, al Manchester City, donde bajo el mando de Guardiola terminó de evolucionar. Aprendió a presionar, a moverse entre líneas, a leer el juego de una manera totalmente distinta. Ganó títulos, ganó ritmo europeo,
Y ganó algo que muy pocos futbolistas pueden presumir, la confianza del entrenador más exigente del mundo. Y mientras tanto, con Argentina se transformó en una pieza clave en la Copa América y en el Mundial. De repente, aquel niño tímido que jugó un torneo con el Real Madrid infantil era ahora una figura mundial. Pero el destino, siempre caprichoso, tenía otro giro preparado. Después de consolidarse en Inglaterra, Julián eligió al club que apostó fuerte por él, el Atlético de Madrid. Simeone lo convirtió en un jugador más completo, más agresivo, más decidido. Y hoy Julián Álvarez es uno de los delanteros más competitivos del planeta. Pero aquí entra lo bueno, porque aunque él está feliz en el Atleti, su historia con el Madrid y con el Barça no acabó ahí. El recuerdo de aquel mes en Valdebebas volvió a encenderse hace poco porque Julián decidió hablar del tema abiertamente. En una conversación con José Ramón de la Morena, contó detalles inéditos, describió la experiencia como hermosa, habló del torneo, del clásico contra el Barça y de cómo ese viaje le marcó la vida. Pero lo interesante no fue solo lo que vivió, sino lo que implica hoy. Mientras Julián recuerda con emoción aquel capítulo, desde Barcelona llevan tiempo analizándolo como una opción real para reforzar el ataque. Laporta y su directiva ven en él el perfil perfecto para su proyecto. Un delantero moderno, trabajador, con gol, con sacrificio y con mentalidad ganadora. Y muchos culés ya lo ven como ese 9 ideal que tanto se ha buscado. Del otro lado, en Madrid, el tema duele, porque cuando Julián contó lo que vivió y cómo estuvo tan cerca, más de un aficionado merengue se preguntó: ¿cómo es posible que lo dejamos ir? ¿Cómo ningún dirigente movió cielo y tierra para asegurar su fichaje? La respuesta es dura, pero real. Fue un caso donde el talento chocó con la burocracia. Y ahora, viendo lo que Julián es hoy, la sensación de oportunidad perdida se siente todavía más fuerte. Pero lo más interesante no es la nostalgia del Madrid ni el deseo del Barça. Lo verdaderamente llamativo es el propio Julián. Porque aunque él dice estar feliz en el Atlético, también reconoce que ese mes en Madrid nunca se fue de su mente. Y aquí entra un detalle que muchos no han querido ver. Julián tiene una simpatía especial por el Barcelona. No es un secreto. Él mismo ha dicho que de niño veía mucho al Barça, admiraba su estilo y se identificaba con ese tipo de juego. Y ahora que Laporta lo tiene en la mira, esa conexión emocional cobra más fuerza. Pero antes de que alguien se adelante, esto no significa que se vaya mañana, no significa que haya un acuerdo, ni que el Atleti esté dispuesto a dejarlo salir. Lo que sí significa es que su historia con los gigantes de España no está cerrada, que su vínculo con Madrid y con Barcelona sigue vivo, cada uno desde un ángulo distinto, y que el hecho de haber vestido la camiseta del Real Madrid infantil, haber jugado un clásico contra el Barça y haber visto una semifinal de Champions desde el Bernabéu, son capítulos que ahora vuelven a tener relevancia. Hoy, con 25 años y una carrera impresionante, Julián Álvarez está en un punto donde cualquier giro es posible. Puede quedarse en el Atlético y convertirse en una leyenda del club. Puede llamar la atención de un gigante europeo y dar otro salto. Puede incluso cerrar ese círculo emocional que empezó cuando tenía 11 años, reencontrándose con el Barça o el Real Madrid. Nadie lo sabe. Pero lo que sí es seguro es que esa prueba que tuvo de niño no fue un simple recuerdo. Fue el primer capítulo de una historia que hoy sigue escribiéndose en tiempo real. Y lo más curioso es cómo funciona la vida. El Real Madrid lo tuvo en las manos y lo dejó ir. El Barcelona lo quiere ahora, cuando ya es una estrella. Y el Atlético es el equipo que confió plenamente en él y lo convirtió en un jugador todavía más completo. Cada uno tiene un pedazo de esta historia, pero solo Julián decidirá cómo será el final. Así que la gran pregunta es, ¿qué pasará con Julián Álvarez? ¿Volverá a cruzarse con el Real Madrid? Ese club donde todo comenzó. ¿Terminará cumpliendo ese guiño emocional hacia el Barcelona? ¿O seguirá construyendo su legado en el Atlético como una de las figuras más completas del fútbol actual? Lo único que podemos afirmar es que su historia es única, inspiradora y completamente abierta. Ahora quiero saber qué piensas tú. ¿Crees que Julián debería jugar algún día en el Barcelona o en el Real Madrid? Déjame tu opinión aquí abajo en los comentarios, porque quiero leerte. Y si este video te gustó, si te aportó información o si te sorprendió esta historia que muy pocos conocían, apóyalo con un like y compártelo con alguien que ame el fútbol tanto como tú. Eso nos ayuda muchísimo a seguir trayéndote contenido profundo, bien contado y lleno de contexto. Y claro, si todavía no estás suscrito y te gusta este tipo de historias sobre jugadores, análisis y relatos que no todo el mundo conoce, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Esto recién comienza y vienen cosas enormes.